Entonces, vamos a tratar de que sea profundo, pero no complejo, y que sea útil y práctico, y tratar de aportarles algo nuevo. Y la idea es principalmente hablar de la depresión como un espectro. ¿Sí? Estos que están acá a la izquierda son los temas por los que vamos a ir, y dirigido a atención primaria para consultas ambulatorias principalmente. Este es, yo creo que el problema cuando pensamos en depresión es una gran bolsa de gatos donde eh, está metida la tristeza habitual y normal como experiencia humana, el trastorno depresivo mayor, depresión unipolar o bipolar, cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, ubiquémonos en la depresión como una palabra inespecífica, que depresión no nos dice nada, y pensémosla como un síndrome, como una enfermedad psiquiátrica primaria propiamente dicha, como un componente de otra enfermedad psiquiátrica primaria, manera de comorbilidad, o como un componente de otra enfermedad no psiquiátrica. La clase esta la armé a partir del libro ese, que está, que es escrito por psiquiatras, pero para médicos generales y psiquiatras, ¿sí? Es del 2018, está escrito por médicos argentinos, y es una muy buena síntesis de varias guías. Entonces, dijimos, depresión más bien depresiones, y vamos a decir que son múltiples entidades que van a estar caracterizadas por la afectación de la vida emocional, la actividad psicomotora y la función neurovegetativa. Un poco esos ejes, esos engranajes que habló Matías, que él desde deterioro cognitivo lo enfocó, pero dijo que tío, todas iban a estar conectadas. Viene bárbaro eso porque lo repetimos. Van a estar afectadas en distintas maneras estas tres esferas de funcionamiento emocional, actividad psicomotora y función neurovegetativa. Nosotros vamos a hablar de depresión como síndrome y como enfermedad. Entonces, esto tiene que ser clave y lo vamos a volver a repetir. Voy a machacar con esto de vuelta, pero es clave y va a ser nuestra guía o nuestra herramienta clínica para pensarlo como problema de salud o enfermedad. Que tiene que provocar sufrimiento subjetivo, o sea, me tiene que hacerla pasar mal, y me tiene que ocasionar un rendimiento, una afectación de la funcionalidad en distintas actividades de la vida cotidiana. Es decir, en distintos grados va a producir una incapacidad. Tiene que ser una desventaja en comparación con quien no tenga el trastorno. Otra manera de verlo es, si criteriosamente lo tengo que juzgar, califica para enfermedad o no, es si esta persona no la tuviera, su vida seguiría siendo lo mismo o le iría mejor, por decirlo de alguna manera. Criterios que nos van a permitir diferenciar de depresión como enfermedad o tristeza como experiencia humana normal. Y esto, súper subrayado, y lo vamos a explayar en esta clase, que es clave, la tendencia a la cronicidad de la depresión como trastorno. Algunas generalidades es que, según la OMS, la depresión como trastorno, o las depresiones, son la primera causa de discapacidad mundial. No la primera causa de muerte, pero de discapacidad mundial, de años ajustados, de años perdidos ajustados por calidad de vida. Es decir, no me mata la depresión, pero disminuye, o sea, es la enfermedad más discapacitante en términos de bienestar subjetivo, de ausencia laboral, de costos que implica. Los trastornos del ánimo van a llegar a todos los profesionales de salud, principalmente por lejos en atención primaria. Entonces, no van a poder zafar. En algún momento les van a caer. E incluso cuando uno dice, no, yo este tipo de pacientes no atiendo, o no quiero, no me dedico a esto, les van a caer indirectamente y es inevitable.
uno de cada 5 personas está calculado en general que la va a tener en algún momento de la vida. Esto no habla de prevalencia en un momento en particular. Esto habla en algún momento de la vida, una de cada 5 personas la va a tener. La mayoría de los cuadros se van a extender y van a recurrir. Y el suicidio es el desenlace, sería el más grave, no el más frecuente, pero es el desenlace, ¿sí? Este estudio eh, es muy grosso, es el primer estudio epidemiológico en nuestro país y que está hecho en población general, o sea que la salen a buscar afuera. De esto no teníamos nada nosotros, es un estudio muy grande, muy bien hecho y muy actual, entonces eh, es muy común que se recontracite y que lo puedan ver en muchos lugares. Eh, y los traigo porque es muy parecido a la población ambulatoria y de atención primaria. Em, Esto con escalas y encuestas salen a buscar a población general y la agarran al azar. Y este, lo que arroja es que aplicando los criterios, el 30% de la población general califica para algún diagnóstico. Esto es transversal y en un momento puntual. De toda la población general, un 15%, ¿sí? Eh, califica para trastornos de ansiedad, que serían los más frecuentes, y un 12% para los trastornos de ánimo. Y de los trastornos del ánimo, el principal, ¿sí? Va a ser el trastorno depresivo mayor y el segundo, el trastorno bipolar. Vamos a profundizar de esto también. Em, que quería aclarar. Lo vamos a, lo van a encontrar, lo vamos a escuchar. Trastornos del humor, del ánimo, afectivos, tienen diferencias muy sutiles, los vamos a tomar todos como equivalentes. Va a haber un montón de distintas presentaciones, lo que calificaría para trastorno del ánimo en 2 personas el mismo trastorno y que calificarían y cumplieran los criterios, tendrían presentaciones fenotípicas muy amplias. Y esto va a darse por la interacción de factores genéticos de lo que se traiga de fábrica, lo aprendido como personalidad en un marco de la cultura, entonces cómo van a expresar o qué palabras van a usar para malestares, qué cosas van a tener confianza de decir, cómo las van a decir, ¿sí? Dentro de un estilo de vida, ejemplificado en los ritmos circadianos, ¿sí? Factores o comorbilidades físicas y experiencias o estrés de la vida da como resultante esa expresión fenotípica que vemos que van a ser los distintos para la depresión, las distintas manifestaciones. Esto es, este, voy a esta como diapo traerla varias veces o voy a repetir o hinchar mucho con esto. Que decíamos, depresión al principio, pero en realidad son las depresiones y que por eso hablamos de un espectro, ¿sí? Donde en vez de estar todo separado por cajas, van a estar entrecruzadas o se van a mezclar en distintos grados dimensionales. Em, y una manera de separarlas a las depresiones son distintas formas clínicas. Y se pueden separar por gravedad y por cuánto duran y cómo se repiten. Esto es un, un ejemplo que es el espectro depresivo calificado en neurótico, depresión pura, un poco el equivalente al trastorno depresivo mayor, depresión mixta, equivalente un poco a trastorno bipolar, y voy a profundizar en esto también, y no vamos a profundizar en depresión melancólica, que sería como una de las formas más graves de depresión cronificada, neurodegenerada, y que es de las más endógenas, ¿sí? Tiene recurrencias endógenas, ¿qué quiere decir? Que me baja la perilla sola, no depende de desencadenantes o factores estresantes ambientales. Y de las más graves. A la izquierda del espectro
lo que entre comillas es depresión neurótica, que es menos crónica, perdón, más crónica, perdón, más crónica, más continua, pero menos grave, la que menos deterioro funcional produce. Lo que decimos habitualmente como depresión es el equivalente a, propiamente dicho, trastorno depresivo mayor. ¿Por qué si existe, por qué le decimos trastorno depresivo mayor? O sea, ¿cuál sería el trastorno depresivo menor si hay un mayor? Esto es lo que lo leen, lo escuchan, lo citamos como distimia. Distimia sería el trastorno depresivo menor, entre comillas. Más que asociado con factores biológicos, más asociado con cuestiones de personalidad. Es la persona que está siempre mal, que se queja de todo, que es negativa, que es hinchabolas, pero no tiene un deterioro funcional, se maneja, ¿sí? Más con cuestiones de problemas vinculares. Eso es la depresión neurótica, en el extremo de este espectro. En el más grave, la melancólica, y donde vamos a meternos es esto, en la pura y en la mixta. Lo que más van a, lo que más van a ver neurótica por lejos, pero de relevancia acá clínica para profundizar es la pura y en la mixta, porque lo que más tratamiento necesita. Cronicidad, recurrencia es lo que nos quede de la charla esta. Ahora lo que vamos a ver es cómo diagnosticamos un episodio depresivo, ¿sí? Pero lo que le vamos a decir trastorno depresivo mayor va a ser la presencia de al menos uno de esos episodios depresivos, pero con tendencia a la cronicidad, ¿sí? Trastorno depresivo mayor no es lo mismo, tener un episodio depresivo no es lo mismo que tener un trastorno depresivo mayor. El episodio depresivo es el síndrome, que después hay que hacer el ejercicio de ver cuál es la causa. El trastorno depresivo mayor puede ser una causa psiquiátrica primaria y el trastorno depresivo mayor es al menos un episodio depresivo, al menos. Si tengo varios episodios depresivos, ya estoy mucho más seguro o me acerco mucho más. Este, pero se considera trastorno depresivo mayor si tengo al menos un episodio depresivo que en realidad cronificó. ¿Y cómo sé que cronifica? Si tiene recaídas, ¿sí? Hay una pequeña diferencia entre recaída y recurrencia, que es, recaída es si yo estoy haciendo el tratamiento y ahí vuelvo a tener un episodio depresivo mayor, o recurrencia es si yo ya me había como curado, me había rehabilitado y tengo otro episodio. Lo característico, justamente, por definición, del trastorno depresivo mayor es la persistencia de la sintomatología residual. Este gráfico que está acá un poco resume todo esto, o resume cómo es lo habitual, cómo es la evolución este, mm, con las fases de tratamiento, pero es a lo largo del tiempo, acá arriba empieza con la flecha, baja, tiene sintomatología que califica para un episodio agudo de depresión, se hace tratamiento, ¿sí? Y esto que está acá, en realidad es clave y también vamos a desarrollar un poco más, que es en esta línea puntuada, que incluso con tratamiento se suele quedar con sintomatología residual, ¿sí? Y acá lo plantea como remisión o recuperación, que está la línea estable y se mantiene, pero en realidad esto de las recaídas termina siendo la regla. ¿Por qué se da esa recaída? Em, ¿Qué es lo que está atrás de esto? Por lo que tiene neuroprogresión, por lo que tiene la tendencia a la cronicidad, porque se ponen en juego en un episodio de depresión, ¿sí? Mecanismos patológicos y mecanismos compensadores. En un primer episodio de depresión, estos mecanismos suelen estar más o menos compensados.
Y a lo largo del tiempo, con la persistencia de la sintomatología residual, con las recaídas, ¿sí? Los mecanismos patológicos empiezan a primar o superar a los mecanismos compensatorios y em, predisponen a muchos más episodios. A lo largo de ese tiempo pueden ser estresores del ciclo vital, la persistencia de los síntomas, el consumo de sustancias, experiencias en la historia vital negativas, factores metabólicos contribuyen a esto, al cambio en la estabilidad del humor o del ánimo. Y se refleja en esta imagen que está abajo, que em, el proceso de Kindling es de modelaje. Este, em, que, por ejemplo, en un primer episodio de depresión, yo necesito que me pase algo muy grosso para que me le desencadene el episodio depresivo. Pero en los siguientes, por ejemplo, voy necesitando estresores cada vez más chicos o incluso puedo no necesitarlos y ya se empieza a activar por sí mismo. Entonces, hasta acá, decíamos, depresión es un espectro. No existe depresión en sí, existen depresiones o van a ser distintos síndromes. El que consideramos típicamente como enfermedad primaria, el trastorno depresivo mayor se caracteriza por al menos un episodio de depresión y con la tendencia del mismo a la recurrencia, o que me quede, entre comillas, curado a la mitad, es decir, que persistan síntomas, tener recaídas o tener un riesgo de que lo que me desencadenó esté presente o vuelva a pasar. Repasamos los criterios, o sea, la pensamos entonces, trastorno depresivo mayor y las depresiones como algo longitudinal. Concretamente ubicado en el tiempo, repasemos los criterios del episodio depresivo en sí. Em, Esto tiene mucha información, pero está muy bien resumida. Para que yo pueda diagnosticar un episodio depresivo, voy a tener que cumplir una serie de signos y síntomas que van a ser eh, al menos 5 de esta lista. Los repasamos brevemente porque son importantes. Tener el estado de ánimo deprimido, bajo, pinchado, ¿sí? La disminución del interés o la capacidad de sentir placer, la pérdida, el cambio de peso en realidad más bien, el insomnio, la hipersomnia, la agitación o el enlentecimiento psicomotriz, el cansancio, sentimientos de inutilidad, de culpa o de desesperanza, disminución de la capacidad de pensar, afectación o alteración cognitiva e ideación suicida, ganas de morirse. Esto tiene que estar la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por al menos 2 semanas. Y de estos tiene que haber al menos uno de los dos primeros. Subjetivamente la persona tiene que decir o tiene que confirmar o corroborar o manifestar que se siente con su ánimo bajo, ¿sí? O tener que decir que las cosas no le dan el mismo placer o no tiene la misma capacidad de disfrute, que no conecta con eh, actividades que antes sí le daban placer o realizaba. Em, Además, esto no es una lista solo de síntomas, esto nos guía un montón porque dice, eh, fíjense en los otros criterios, toda esta lista es solamente el criterio A. Esto sí además tiene que cumplir los siguientes. No tiene que ser un episodio mixto. Y ahora lo vamos a desarrollar un poco más porque esto sí me parece que les va a aportar un montón
y los van a recontra ver eh, cuando los ejemplifiquemos. Em, Tenemos que decir esto, que provocan un malestar y provocan un deterioro en la persona. No es que le está pasando esto, pero no tiene ninguna afectación. Tienen que no deberse a otra cosa, ¿sí? Y no explicarse por un duelo, y ahora eso también lo vamos a profundizar. Esto de que sean 5 de 9 en realidad no se lo van a acordar, no se lo va a acordar nadie. Y tampoco nadie se lo pone a contar matemáticamente. Es simplemente, esto es una relación que trata de mejorar la relación entre sensibilidad y especificidad del diagnóstico. El diagnóstico del episodio depresivo o el trastorno depresivo mayor es clínico. Si yo quiero incluir todas las cosas para decir que estoy seguro que es una depresión, no voy a tener sensibilidad porque se me van a escapar un montón, voy a tener mucha especificidad. Este, si yo elijo solo que la persona se queje de que tiene el ánimo bajo, eh, por ejemplo, voy a ser muy sensible en mi diagnóstico, no se me va a escapar ninguno, pero voy a sobrediagnosticar un montón de episodios depresivos. Em, que sea de al menos 2 semanas también es lo que aporta en esta relación de sensibilidad y especificidad. Va a haber un montón de, de síntomas que duren menos de 2 semanas y se resuelvan por sí mismos y sean por algún desencadenante menor que se resuelva solo. Que dure más de 2 semanas, este, me aumenta la especificidad de que eso difícilmente, si persistió la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por 2 semanas, de que se resuelva solo. Em, y de esa lista de cosas se van a presentar en distintas combinaciones. Vuelvo a traer lo que decía, lo que mostró Matías, que mostraba los engranajes, cómo se conectaban de distintas esferas de funcionamiento mental, que eran el afectivo, el cognitivo y el conductual. Yo le voy a decir psicomotor o de actividad, ¿sí? Que lo separé acá por colores. El rojo es el que es- em, está puesto como síntomas de la esfera o del funcionamiento emocional. El azul, los cognitivos, y los verdes, los de actividad motriz o neurovegetativo. Neurovegetativo más correcto. Entonces, el estado de ánimo bajo, la pérdida del interés, placer, del disfrute, del agrado, desagrado y sentimientos de culpa, inutilidad o desesperanza, eso está dentro de la esfera emocional. Fíjense que en esta lista está un poco desordenado también, pero así está presentado. Disminución de la capacidad de concentrarse o pensamientos de muerte están en la esfera cognitiva y cambios en el peso, alteraciones en el sueño, agitación o inhibición motriz y la fatiga están como síntomas neurovegetativos. En el episodio depresivo mayor, en el episodio depresivo puro, perdón, lo que solemos ver es que en realidad estas tres áreas de funcionamiento, y es una manera también de acordarse uno o de dimensionarlo. En vez de recordar todos los síntomas, más fácil pensar o recordar tres cosas: actividad psicomotriz o neurovegetativa, cognición y afectividad o vida emocional. En mayor o menor medida, pero están todas, y estamos acá, afectadas juntas, arrastradas juntas hacia abajo. Y en los estados mixtos es donde van a empezar a estar afectadas en distintas medidas. Y eso nos va a dar una pauta de trastorno bipolar y ahora los vamos a ir viendo. Pero en el episodio depresivo puro o clásico se arrastran, una arrastra a la otra o están todas juntas hacia abajo. ¿Cómo van a verla o se va a presentar en atención primaria? ¿Sí?
principalmente enmascarada, disimulada, negada. Los motivos de consulta van a ser otros. Muchas veces sí son primarios, pero muchas veces también otros. Se va a manifestar mucho como sintomatología cognitiva o la queja cognitiva, mucha manifestación neurovegetativa. Los van a consultar por problemas de sueño, por cansancio, en alteraciones en la sexualidad o muchísimos trastornos funcionales recontra frecuentes digestivos. Preguntarla o buscarla en mujeres, adolescentes, adultos mayores, obesidad, en enfermedades físicas, duelo. O sea, básicamente en realidad es prácticamente a todo el mundo, ¿sí? Y más o menos es lo que dice también la Task Force. ¿Cómo pesquisarla? Este, ¿Cómo hacer ese screening? Vuelvo para atrás. De toda esta lista de síntomas es alguno de los dos primeros. No tengo que preguntar o buscar todos estos. Es preguntar alguno de los dos primeros. Y así de simple. ¿Se siente deprimido o no disfruta, no siente placer, no le gustan las cosas? Em, con eso solo es suficiente. Si no recaban ninguna respuesta positiva, lo pueden descartar. Y si recaban una respuesta positiva, pueden empezar a preguntar más y ver si suman o se alejan. Em, Una característica para el diagnóstico de estos episodios, o pensarlos, que está implícita acá, em, pero no es claro, y también los va a orientar ustedes, es si esto se llama, si hay una diferente calidad, una diferente cualidad, o sea, si esto le hace una diferencia a la persona. Lo, se lo, una manera de preguntarlo, o que se los van a manifestar esto sí espontáneamente, es no soy el de antes, yo no soy así. Entonces, que esto sea algo, que sea esto, un episodio distinto de lo habitual en la persona. Em, y esto es un poco lo que está atrás y también, sí, nos tiene que quedar de esto que es la cronicidad, lo que está derivado de esto, de esta clase de depresión, es la inflamación. Lo que está atrás de la depresión como enfermedad. Quiero contarles algo que se llama descripto y conceptualizado como conducta de enfermedad general, o sea, parte de la respuesta sistémica eh, que hay ante cualquier proceso inflamatorio. Que la inflamación es un mecanismo evolutivo biológico eh, ampliamente difundido, que lo tienen todas las especies y que se ha conservado en los humanos. Que la inflamación para resolver noxas o insultos fisiológicos es un mecanismo protector y permite superarlos, pero la inflamación es metabólicamente costosa. Cuando el cerebro sensa que hay una respuesta inflamatoria sistémica, responde con una conducta ahorradora metabólica. Pensemos, o ejemplificado en simplemente una gripe. En una gripe uno se siente cansado, se aísla, se guarda en cama, no come y no conecta con nada, quiere simplemente descansar. Esto como que la tenemos todos, esta respuesta inflamatoria guardada genéticamente, ¿sí? Que nos permite este, resolverlo. Cuando no está más el estímulo que desencadenó esa inflamación, esta conducta de enfermedad general desaparece y se revierte. Si yo tengo, em, si esa inflamación por distintas cuestiones se hace crónica, se superan esos mecanismos compensadores y se mantiene esta conducta de enfermedad. Esta conducta de enfermedad es muy similar en realidad a lo que se ve desde afuera o la manifestación conductual de la depresión. Y por otro lado, el que persista, o la depresión que persista o que se cronifique, también me lleva a sostener esa respuesta inflamatoria crónica.
esa respuesta inflamatoria crónica eh, interfiere con el metabolismo neuronal que bloquea hay un factor que se llama el factor neurotrófico derivado de plaquetas o BDNF, eh, que sostiene que es un estimulante para saber qué redes neuronales están activas. La inflamación en realidad es neurotóxica y las neuronas que son más activas y que tienen que sostenerse, la inflamación crónica termina interfiriendo con la producción del BDNF y las termina matando, por decirlo de alguna manera. En realidad termina podando la sinapsis. Visto acá abajo, lo que hace es estos botoncitos que son las sinapsis de las neuronas, se van acortando y se van muriendo y se pierde esa conectividad sináptica. Y se va a perder en las redes neuronales que tienen que ver con esas manifestaciones o con esas funciones afectivas, cognitivas o neurovegetativas. Es decir, no es que hay un centro único o va a haber un área cerebral única de la alegría, de la alimentación, de la sexualidad, de la concentración. Van a haber distintas áreas que se conecten como en red. Funciones específicas puntuales van a ser lo de las praxias y las gnosias. Las funciones afectivas, cognitivas, volitivas o neurovegetativas en realidad tienen una interacción de varias áreas. Es como un producto final de varias áreas. Que se tenga la inflamación y la muerte neuronal en esas redes es lo que va a dar esas manifestaciones, o esos distintos tipos de manifestaciones que se van a ver en las depresiones. Entonces, una manera de resumirlo es que la inflamación sistémica crónica, SCI en inglés, está en el medio de las manifestaciones conductuales u otros factores de riesgo con un montón de enfermedades, ¿sí? Eh, y que en una relación bidireccional, piense acá, depresión como enfermedad, pero que va a depender de un montón de factores inflamatorios y a su vez un montón de factores inflamatorios me pueden llevar a la depresión. Y básicamente por este ida y vuelta de inflamación crónica es donde va a haber un montón de comorbilidades de depresión con cualquier otra enfermedad, clínica, física, técnica. No estoy diciendo, y sería una boludez decirlo, y no es así, no es correcto, de que, por ejemplo, la depresión me va a dar cáncer. No es un factor etiológico, pero con cualquiera de este gráfico van a encontrar en todas las bibliografías que, por ejemplo, de depresión o enfermedades autoinmunes, depresión o enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y depresión van a tener un montón de comorbilidad, van a tener mucha agregación, se van a presentar juntas y, entre otros factores, porque comparten vías en común, la inflamación va a ser ese nexo que las une.